Pinocho es un cuento infantil de la literatura italiana que se volvió universal. Fue publicado entre 1882 y 1883 en un periódico para niños. Con el paso del tiempo se tradujo a cientos de idiomas y Disney lo convirtió en una película animada en 1940 que llegó a ganar 2 Óscares de la Academia. Narra una historia seductora que pretendía enseñar a no mentir. Constituye una mirada tierna y encantadora que se ha mezclado con otras interpretaciones como la de Guillermo del Toro, que ha concebido el cuento como una fábula brutalista con énfasis en la desobediencia y el pecado. Como sea, Pinocho ha conmovido al mundo por muchas razones. Tal vez la principal de ellas se deba a que imaginó la desobediencia como el principio de una elección y también como el principio de una virtud. Seguramente el cuento seguirá vivo por varias generaciones y confirmará la capacidad que ha tenido la fantasía para tocar las fibras sensibles de la condición humana. Hola, ¿cómo está? Estamos de nuevo en nuestra emisión de los libros que cambiaron la historia. En esta ocasión vamos a hablar sobre Pinocho, un cuento infantil. Ya comentaremos ese punto de si es infantil o no. Un cuento infantil que desde muchas generaciones atrás es conocido prácticamente en todo el mundo. Vamos a tratar de indagar sobre la biografía del autor, sobre el contenido, principalmente sobre el contenido de este cuento tan conocido por la gente y desde luego sobre algunas interpretaciones que se han hecho sobre este material. Para ello contamos con la presencia de Biagio Grillo, que es un compañero universitario que nos va a hacer el favor de ayudarnos en esta conversación. Muchas gracias, Biagio, por estar con nosotros. No, gracias a usted, maestro, por la invitación. Es un gusto hablar de un libro que, bueno, para mí es muy significativo. Explícame por qué es significativo para ti. En primer lugar, es uno de los primeros libros que de niño leí. Ajá. Pero creo que no es esto el punto central. Es un libro que luego en mis años universitarios en la Universidad de Bolonia descubrí en un curso de literatura contemporánea y volviendo a leerlo de adulto cambió muchísimo mi perspectiva. Leí aspectos, elementos que obviamente de niño no podía captar. Y esto me llamó mucho la atención y se ha vuelto un poco mi pasión, este texto, este libro. Sí, me llamó la atención en la conversación previa que tuvimos, una de las conversaciones previas, te pedí que trajeras uno de los libros y me dices, ¿cuál de los 30 que tengo, no? Es decir, es una afición tuya el coleccionar aquellos que te parecen libros objeto interesantes a propósito de Pinocho. Sí, me he vuelto de alguna manera un coleccionista, que es algo muy ambicioso porque, como usted dijo, está traducido en idiomas de todo el mundo, así que es una colección que no se puede acabar en ningún momento. Tengo varias ediciones, las que me parecen atractivas por las ilustraciones, que también cubren un panorama muy amplio de ilustradores de todo el mundo. Hay muchas versiones, inclusive en Italia, en dialectos locales. Lo tengo en siciliano, que es el dialecto de mi tierra, y muchos otros dialectos y así idiomas. Sí, bueno, yo cuando leí un poco sobre esto, se mencionaba en la ficha técnica que había en promedio más de 300 traducciones. A mí me pareció una exageración, de hecho lo guardé como un dato por verificar, pero no se me haría raro porque ahora que lo dices, si están las traducciones no solamente en los idiomas más conocidos del planeta, sino también en dialectos regionales, que también son idiomas, por cierto, en dialectos regionales, pues sí es probable que esté traducido prácticamente a todos los idiomas del planeta. Sí, según el dato que yo tengo, que bueno, habría igualmente que corroborarlo, hasta, bueno, después de la Biblia ha sido por muchos tiempo el libro más traducido. Ahora, según lo que me resulta, debería ser superado en este aspecto por El Principito y por Harry Potter.
pero por mucho tiempo después de la Biblia fue el texto más traducido. A mí me gustaría que en este apartado habláramos un poco de la historia, porque aunque todo el mundo, aparentemente todo el mundo la conoce, no está de más refrescar un poco. Yo lo puedo compartir contigo, igual que seguramente todos los niños del mundo conocemos a Pinocho. Él es un niño, él es una marioneta elaborada por Geppetto, que me dicen que es una traducción de Giuseppe, no sé cómo. Sí, probablemente, aunque bueno, no existe no he conocido nunca ningún Geppetto, pues. Lo hace un carpintero de alguna región del mundo, elabora una marioneta de madera, la madera adquiere vida por el deseo de Geppetto. Junto con estos personajes, me refiero que son los centrales, Geppetto y Pinocho, aparece la conciencia de Pinocho, que es Pepe Grillo, le llamamos nosotros, o Pepe Grillo en español, y está también Cleo, que es un pez, o una pez, no sé, y no recuerdo de momento los nombres de los villanos de esta historia, pero la cuestión es que lo que más nos llama la atención a todos es que es la historia de un niño que con el paso de los días, por distintas circunstancias que ya comentaremos, se transforma de ser un niño de madera a ser un niño, digamos, de verdad, o un niño de carne y hueso, y se ve sometido a muchas pruebas, para no decir mentiras. Es una prueba para no decir mentiras, y cuando las dice, la nariz le va creciendo poco a poco. Sí, habría muchas cosas que comentar, espero que lo logramos hacer a lo largo de esta charla. Bueno, la primera cosa que me gustaría decir es que, por un cierto sentido, lamentablemente, nuestro conocimiento de Pinocho está muchas veces sesgado por esa versión que hubo mucho impacto, que es la de Walt Disney, ¿no? Sí. Por ejemplo, los nombres que usted mencionaba, aparte lo de Pinocho y de Geppetto, las demás básicamente no existen en la versión original de Carlo Collodi. Son... es la versión de Hollywood, digamos, ¿no? Ajá, sí. e inclusive yo añadiría de la versión española, porque bueno, no sé si la versión original en inglés, por ejemplo, el grillo tuviera nombre, ¿no? Y allí siempre me resultó muy chistoso cuando vine aquí a México y descubrí este aspecto de Pepe Grillo, porque sería la traducción del nombre de mi papá, por ejemplo. Pero en realidad el grillo es simplemente el grillo parlante en la versión, ¿no? Pero bueno, regresando a la historia, sí es la historia de esta marioneta que es Pinocho, y usted dijo perfectamente, es una marioneta, y ahí también hay algo de misterio, porque por ejemplo Carlo Collodi, que es el autor, en ningún momento lo llama marioneta, sino que lo llama burattino, es decir, títere en español. Y de hecho el título completo es Le avventure di Pinocchio, storia de un burattino, historia de un títere. Y al contrario de lo que podría parecer, títere, marioneta o muñeco, como viene en alguna traducción, no son sinónimos. Porque burattino viene de una palabra regional que hasta el día de hoy se usa en el centro de Italia, que es burazzo, que sería tela o trapo. Porque el burattino realmente es esto, ¿no? Es un trapo con una cabeza pegada. De madera o de otro material. Ajá, y que se manipula con la mano desde abajo. Y al cambio, como usted perfectamente dijo, Pinocho en realidad es una marioneta porque es de madera, no existen títeres de madera. Y tiene una particularidad más, que la de no tener hilos. Y aquí sí le atinan todas las versiones cinematográficas, porque se mueve sin hilos. Y esto es un aspecto muy importante a mi parecer, porque nos dice que Pinocho es un ser mágico, y es un ser mágico desde su primera aparición, inclusive cuando es nada más que un trozo de madera aparentemente del montón, porque todavía no está formado, y así aparece en el taller de un carpintero, que es su primera figura paterna, que todavía no es Geppetto. Es otro personaje que generalmente todo el mundo se olvida, que se llama Maese Cereza. Él lo empieza a trabajar porque quiere hacerse el pie para una mesa,
pero es de alguna manera derrotado por este trozo de madera, porque de ese trozo sale una vocecita que lo vuelve loco, se burla de él. Cuando lo empieza a labrar, se ríe por la cosquilla. Entonces esto nos demuestra que Pinocho en realidad es un ser mágico desde inclusive antes de cualquier aparición Desde de que una era un hada. pedazo de madera. Exacto, era una madera ya mágica. O sea, luego en algún momento aparece la hada, esta hada de cabello turquesa, pero él ya existe desde siempre. Esta es la grande particularidad que lamentablemente muchas transposiciones cinematográficas quieren olvidarse, ¿no? Y porque tal vez parece demasiado fantástico, ¿no? Pero sí, esto es algo que me parece muy interesante porque Pinocho es desde siempre mágico. No sabemos cuál es su origen porque aparece así golpeando la puerta del taller de Maese Cereza, y es todo lo que sabemos. Sí, quizá valga la pena, para terminar este apartado en el que estamos, comentar un poco sobre la biografía o algunos datos, tanto del contexto en el que se escribe, estamos hablando de 1882, 1883, como del propio autor, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese momento en Italia y particularmente en la región donde nace Collodi? ¿Y quién era él? Carlo Collodi, que es un nombre de arte, un seudónimo, su nombre, digamos, de pila era Carlo Lorenzini. Él mantiene el nombre y cambia el apellido escogiendo el nombre de su pueblo nativo, que era Collodi, ¿no? Sí. Además creo que es una fracción de su pueblo, ¿no? Entonces estamos hablando de una realidad urbana como muy pequeña. Él era un periodista, un escritor muy de humor. Sí. Y también tiene muchos contactos con los que conocemos como los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, por ejemplo. Él se había dedicado a traducir al italiano algunos de esos cuentos, y de alguna manera eso fue como su puente, su vía de acceso a este mundo fantástico de las fábulas. Él es toscano, no recuerdo si lo había ya mencionado, entonces, aunque no está definida la escenografía, el lugar de Pinocho, sí tiene muchos aspectos que tienen que ver con el mundo de la Toscana al final del siglo XIX. Y él empieza a escribir Pinocho por entrega, porque es publicado en un periódico que se llamaba Il Giornale dei Bambini, el periódico de los niños, entre 1882 y 1883. Y este periódico es algo muy interesante porque aparece en un momento en el cual los niños ya empiezan a ser reconocidos como sujetos. Y bueno, más adelante me gustaría comentar algo sobre eso, pero esto hace que Collodi sea uno de los autores que de alguna manera cambian la historia de la literatura para la infancia. Porque hasta ese momento era una literatura para la infancia de alguna manera adaptada. O sea, alguien escribió Los viajes de Gulliver, Las mil y una noches, y como esto tenían un contenido fantástico y eran mundos exóticos, se decidía que eran demasiado poco realistas para una lectura adulta. Entonces se destinaban a los niños, pero realmente no eran libros para los niños. Entonces Collodi es uno de los primeros en concebir una literatura para la infancia que fuera una literatura de gozo, de diversión. Y esto es, desde este punto de vista, creo que sí, Pinocho es uno de los libros que realmente cambiaron la historia, o por lo menos la historia de la literatura para la infancia. Me parece muy bien. Esto me puede servir de entrada para el siguiente bloque, Biagio, donde podríamos comentar entonces, tratar de intentar dar respuesta a dos preguntas. ¿Por qué ha durado tanto? Estamos hablando de casi 240 años y parece que lo escribieron ayer. Y la otra es, ¿por qué ha gustado tanto? ¿Qué tiene, desde tu punto de vista, esta historia que a diferencia de otras, de pronto se desplazó para todo el mundo, todos los idiomas y todas las culturas y civilizaciones? En eso nos vamos a dedicar el siguiente bloque y lo esperamos para conocer las opiniones de Biagio Grillo y de un servidor. Volvemos en un momento.
Regresamos a los libros que cambiaron la historia. Estamos comentando con Biagio Grillo un pequeño libro, un pequeño cuento que ha influido en muchos lugares del mundo, sobre todo en la población infantil, Pinocho. Y yo me preguntaba, al terminar el bloque anterior, Biagio, ¿por qué crees tú que se ha divulgado tanto? ¿Por qué ha pegado? ¿Por qué se ha conectado tanto con distintas generaciones? Bueno, no creo que haya una sola respuesta, creo que cada lector daría una respuesta diferente. A mí me pareció, desde que lo volví a leer como adulto, una historia muy divertida, muy entretenida y muy sorpresiva, inclusive en el manejo de elementos como oscuros, de miedo, que alguien no se esperaría en una lectura infantil, pero que de alguna manera en el siglo XIX eran muy normales, ¿no? Esta idea un poco del castigo, de la punición cuando se iba en contra de las normas sociales. Pero bueno, es un hecho histórico que no solo me ha gustado a mí, ¿no? Como usted dijo, a las numerosas traducciones, pero es una de las obras literarias que gustó muchísimo en el mismo momento de su publicación. Y me gustaría relatar una anécdota porque me parece muy significativa. Como decíamos, se publicó entre 1882 y 1883, se publicaba por entregas, cada domingo salía un episodio. Esos episodios que ahora conforman los capítulos del libro. Pero pocos saben que originalmente el libro se terminaba en el capítulo 15. Hoy tiene, si no me equivoco, 31 capítulos. 31 capítulos. Y terminaba en el capítulo 15, pero de una forma abrupta y hasta trágica, traumática, con la muerte del héroe. O sea, Pinocho moría colgado a una gran encina, tras la que podemos definir una traición de la niña de cabello turquesa. ¿Qué es una encina? Bueno, un roble. Un árbol de roble. Un grande árbol, ¿no? Bueno, sí, está correcta mi traducción, ¿no? Sí. Pero un árbol muy grande en una noche muy oscura. Y la novela o el cuento concluía con Pinocho que se tambaleaba colgado de un hilo, presumiblemente muerto en esa oscuridad. Pero aquí entran en juego los niños lectores. Y esto me parece extraordinario por la época, porque de alguna manera anticipa de casi un siglo la teoría del lector cooperativo de Humberto Eco y de los otros semiólogos. O sea, los niños toman literalmente cartas en el asunto. Empiezan a escribir cartas al periódico quejándose por este final no deseado de Pinocho y exigiendo que la historia continuara. Y de esta forma las presiones al periódico se convirtieron en presiones al autor, a Carlo Collodi, y Collodi escribió otros 21 capítulos, hasta llegar a este epílogo, que sí, bastante conocido, en que este títere de madera se convierte de alguna forma en un niño de verdad, en un niño de carne y hueso, pues. Así que, bueno, para contestar a su pregunta, creo que es una historia que siempre atrajo desde el primer momento a los lectores. Y tiene el valor, como mucha de la gran literatura infantil, a mi parecer, que es la que se puede leer en diferentes niveles. Es decir, lo puedes leer de cierta manera como adulto, como adolescente o como niño. Inclusive tal vez hay aspectos en Pinocho que espantarían tal vez a un lector niño actuales. Y bueno, creo que es un poco la magia que tiene esta lectura, esta escritura en capas, estos diferentes niveles de interpretación y también de gozo. ¿Cómo está la historia o la evolución de las publicaciones? Porque tú dices que empezó como un producto de entregas para que se publicaran en periódicos que salían cada semana o no sé cada qué periodo, pero eran por entregas, entonces la gente siempre esperaba el siguiente capítulo para saber de qué se trataba, o la siguiente emisión. Y se publica en italiano, sí, primero, y luego supongo que, no sé cuándo, tú me podrás decir, se publica en español, supongo que unos años después. Híjole, no. O en inglés, no sé, que son los idiomas que más podrían haber ampliado el horizonte, ¿no? Eso efectivamente es un dato que no tengo cuando realmente se llegó a una traducción,
Pero imagino que, bueno, después de la publicación serial se haya llegado a una publicación ya como un libro en forma, y de ahí se ha vuelto como un clásico. Tanto que, bueno, recuerdo en este momento que un historiador como Benedetto Croce dijo que Pinocho estaba tallado en la madera misma de la humanidad. Y con esto yo creo que quiso decir que, aunque sea un producto de la cultura italiana, era un producto que trasciende esa cultura de origen, ¿no? Y de esto de alguna forma explicaría este éxito universal. Y luego, regresando al tema de la publicación por entrega, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto porque, bueno, alguien como lector o como público del siglo XXI, en un mundo en que estamos llenos de series y está muy de moda toda esa serie de televisión, y que cada semana veremos un capítulo y estamos en espera, ¿no?, de lo que sigue, ¿no?, con un efecto que algún crítico de alguna forma llamó el efecto Sherazade, ¿no?, en referencia a La Mil y una Noche, que era la manera con la cual ella se tenía en vida, ¿no?, que había siempre algo más que contar. Pero esto es algo que viene desde hace mucho atrás, ya desde el siglo XIX. Y bueno, no solo en Italia, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, las que serán las novelas de la Revolución, también se publicaban por entregas, por capítulos. Sí, bueno, seguramente también ha contado en el conocimiento y en el interés por Pinocho acontecimientos del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Walt Disney o Hollywood, no sé cómo decirlo, lo graba en los años 40 del siglo XX. Con el paso de los años es, creo que uno de los primeros cómics que obtienen, o no sé si cómics, es una de las primeras películas con dibujos animados que ganan Óscares, ¿no? Se gana 2 Óscares, y entonces al tomarlo Disney se convierte como si hubiese sido casi un cuento no de Italia, sino de los Estados Unidos, y se empieza a divulgar, ¿no? Se pierde un poco de vista. La verdad, cuando yo supe de Pinocho por primera vez, no se me ocurrió que viniera de Italia, se me ocurrió que venía un poco de la fantasía que producían en los Estados Unidos. Y esto ha ayudado mucho, y me parece que su vigencia es tan fecunda que todavía hoy, en este momento, muy probablemente se estén preparando películas sobre esto. Yo sé la de Roberto Benigni, que no sé si ya la terminó o no, pero es una película sobre Pinocho, y alguien que está preparando, un mexicano que está preparando también sobre Pinocho es Del Toro, que por cierto hace una aseveración que platicaremos en el siguiente bloque, una aseveración donde dice que cree que esta fantasía, que Pinocho proviene de una fantasía que le llama brutalista o brutalística, ¿no? En el sentido de que vienen escenas crueles. No solamente es la suma de cosas bonitas y ensoñadoras, sino, tú mencionaste una, ¿no? Hay una en donde el Pinocho termina ahorcado o colgado de un árbol. Entonces, como esa debe haber otras. En México ha sido pintado por una cantidad de personas importantes. Mis preferidas son las de Francisco Toledo, que tiene unas pinturas muy interesantes sobre Pinocho, pero ha sido pintado, dibujado, comentado, filmado, esculpido, y es en este momento uno de los símbolos de Italia. Sí. O sea, tú puedes comprar casi en cualquier ciudad italiana un Pinocho. Sí, y no aparece, por cierto, como usted mencionaba, como en la película de Disney, ¿no? Porque, por ejemplo, el atuendo de Pinocho en Disney parece como tirolés, o sea, sí es de Italia, como del norte en la frontera con Alemania o con Austria. Pero sí, y bueno, y usted mencionaba Del Toro, yo tengo mucha esperanza en su versión, porque creo si algún director puede lograr sacar de manera fiel esta parte, este lado oscuro de Pinocho, puede ser Del Toro. Sí, bueno, porque es él es un aficionado a los cómics desde mucho tiempo atrás, y no se queda nada más con la versión fantástica y, digamos, inocente de una historia, sino que aprovecha todos los lados o todas las dimensiones que tiene esto. Antes de terminar esto, quisiera saber, me mencionabas al principio que existe una versión en tu idioma local
el Sí. siciliano. Pero, ¿fue en siciliano cuando lo leíste por primera vez o fue en italiano? ¿Cómo? No, lo leí en italiano. Bueno, es un el italiano original, Ujú. que es un italiano del siglo XIX con mucha influencia del italiano regional toscano. Ah, ok. Y eso también es muy importante, bueno, muy interesante para un lector moderno ver, Ujú. bueno, en italiano por lo menos, ver estas variaciones de la lengua, ciertos arcaísmos muy particulares, porque aparte los toscanos son conocidos en el mundo como personas como muy alegres, como muy vivas, y de alguna manera eso se refleja también en la forma escrita de esta lengua. Seguramente por tantas historias que se han hecho a partir de una historia, digamos, una historia central, se le han incorporado matices eh, de cada región o matices de cada intérprete, pero siempre se queda como que los dos personajes centrales y quizá la idea o la intención, consciente o no, del escritor. El escritor era, según he visto, él era masón y muchos han interpretado cosas a partir de la biografía del escritor porque han considerado que Pinocho es una historia para enseñar a no mentir. Vamos a ver este punto, vamos a ver un poco en el terreno de las interpretaciones en el siguiente capítulo y yo lo invito a usted que regresemos y tratemos de ver uno de los temas que casi, o de las lecturas que casi no hacemos nunca de Pinocho, aparte de que nos divierte y nos entretiene. Volvemos en un momento más. Estamos hablando de Pinocho y lo hacemos en el contexto de los libros que cambiaron la historia, que para muchos quizá no parecería, pero al menos para mí, ya no lo dirá Viallo, bueno, ya lo dijiste, ya lo mencionaste, a algunos les parecería que es una especie que está sobredimensionado, pero a mí no me parece. Un texto que se lee en todo el mundo, en todos los idiomas del planeta, sin duda alguna modifica las cosas. ¿Y cómo no los va a modificar, Viallo? Si una de las pretensiones, al menos implícitas, bueno, no, para mí explícitas, de la historia de Pinocho, es que te enseña a conocer el mundo y te enseña cómo es un ser humano, porque Pinocho no era un ser humano, era un marioneta, títere, como le queramos decir, era inerte, se suponía, ¿no? Era mágico en su origen, porque así era la madera de la que provenía, pero de todos modos aprendió el mundo, porque él era un niño inocente, se dejó vencer fácilmente por los malos y por los villanos de esta historia, y entonces él está aprendiendo lo que significa, repito, lo que significa vivir en el mundo y ser humano. Sí, absolutamente. Creo que una buena síntesis de la historia podría ser eso, ¿no? Es como toda la historia es un camino de aprendizaje de este Pinocho. Uno de los aspectos en el cual él tiene que aprender es lo de las mentiras, que es lo que lo has vuelto un ícono a nivel mundial, ¿no? De hecho, se usa también, por ejemplo, como insulta a los políticos, ¿no? Decir que Así son es. Pinocho, bueno, político o quien sea que sea mentiroso. O las mamás les dicen a los niños, ya no digan mentiras porque te va a crecer la nariz. Exacto. Y esto no existía antes de Pinocho, porque Ajá. de hecho Collodi lo inventa. Él en la historia, como bueno, muchos recordarán, dice que las mentiras se convierten, bueno, tienen dos efectos. O que tienen las piernas cortas, y esto es fácil de entender, ¿no? Es decir, no van muy lejos las mentiras. Y luego se saca esta invención que es, y tiene la nariz larga, ¿no? Y la verdad, todos los críticos han debatido, no se ha llegado realmente a entender por qué dice eso. Pero el aspecto que se me hace más interesante es que sí es cierto, Pinocho es mentiroso, pero lo es como soy yo, como es usted Como y como somos todos. todos. Bueno, con diferentes grados de mentiras, ¿verdad? Hay algunos que no saben que son mentirosos. Sí, algunos no saben o las dicen también que se vuelven verdad, pero el punto, lo que se me parece genial en la historia de Pinocho es que en Pinocho todos mienten, pero él es el único que tiene esta condena de la nariz, o sea, es decir, cuando él miente es patente para todos, porque le crece y le crece mucho, ¿no? Hay una escena
en el cual él se encuentra en la cama, en la casa de la hada, y dice tantas mentiras que acaba rompiendo el vidrio de las ventanas, ¿no? Pero todos, porque por ejemplo la misma hada en su primera aparición, la cual aparece como una niña de cabello turquesa, ese es otro aspecto interesante porque otros personajes como la misma hada que todos nos imaginamos como la mamá de Pinocho de alguna forma, crece, tiene una evolución con el mismo personaje. Pero ella, por ejemplo, su primera aparición aparece como una muerta de alguna forma. Algunos la comparan con Proserpina. Habla sin mover los labios. De hecho, es exactamente el capítulo en el cual originalmente Pinocho moría. Él le pide ayuda y aparece el hada y dice, en esta casa no hay nadie. Pinocho dice, ábreme por lo menos tú. Dice, no puedo, estoy esperando el féretro que pase a recogerme, ¿no? Entonces aquí hay como dos aspectos interesantes, uno de la mentira y otro ese aspecto como de la muerte. Parece de Juan Rulfo eso. Sí, quién sabe si leyó inclusive a Pinocho Rulfo. Estamos hablando de que hay interpretaciones que van más allá de decía yo, de saborear o de disfrutar un cuento de esta naturaleza. ¿En qué momento empieza a ser producto de interpretaciones universitarias? Tú me contabas en uno de los intermedios que fue tu tesis de maestría, o sea, ¿cómo una persona le dedica tanto tiempo de vida universitaria a hacer una interpretación de un cuento que yo siempre me lo imaginé de 15 cuartillas y resulta que los libros que nos has traído los veo, el más corto se ve aproximadamente de 120 o de 130 cuartillas? Bueno, ¿no? También están ilustrados. Bueno, sí. Sí, en realidad no es un cuento largo, tiene 31 capítulos, pero la verdad se lee de manera muy veloz, con mucho gusto. Sobre las interpretaciones, sí, son muchos, sobre todo en Italia, porque como mencionamos, tiene algo en sí que representa realmente una esencia de lo italiano. Aparte, nace en un momento en el cual casi se acababa de consolidar la unificación del Estado y de la nación italiana. Esto a lo mejor también influyó. Y desde el punto académico es difícil dar una fecha, pero como mencionaba, por ejemplo, a Benedetto Croce, él ya habrán sido como 30, 40 años después, ya hablaba en esos términos, ¿no? De esa madera de la humanidad que estuviera implícita en Pinocho. Y hay muchas interpretaciones, y en un Estado católico como Italia no podía faltar una interpretación, digamos, cristológica de Pinocho. De hecho, como mencionaba antes, en la hada muchos ven una figura maternal, luego está la figura paternal de Geppetto, que realmente es el padre de Pinocho, pero no es el padre putativo. Y en este aspecto recuerdo un poco la figura de San José, así como el hada, por este cabello, por este color turquesa, recuerda mucho la iconografía cristiana católica, ¿no? Donde la Virgen generalmente viste de un azul o de un turquesa, tal vez podríamos decir que es el color del cielo, ¿no? Del firmamento. Y por esta razón muchos han visto en esta familia virtual de Pinocho una representación de la Sagrada Familia de alguna manera, ¿no? Que inclusive mencionaba antes esta figura de Maese Cereza, que sería el primer padre de alguna forma natural de Pinocho, pero lo rechaza. Y la relación fraternal con los animales, ¿no? También, bueno, eso lo asemeja más a San Francisco tal vez. Sí. Pero sí, hay muchas lecturas, e inclusive yo recuerdo que el obispo de Bolonia escribió un tratado religioso teológico a partir de Pinocho sobre la figura de la paternidad, recordando también exactamente este rechazo de Maese Cereza y el hecho que Geppetto lo elige como hijo, un hijo que no es naturalmente suyo, pero lo cría como fuera realmente un padre, con todo lo que la paternidad implica, porque nunca en ningún momento la relación
padre-hijo entre Geppetto y Pinocho es una relación fácil. Se ve desde el principio en un pasaje muy significativo, en el momento en que está empezando a darle forma de marioneta a Pinocho, una forma, digamos, antropomorfa. Sí. Y de allí nace un poco este conflicto que se dará a lo largo de toda la historia, porque luego le acaba de hacer los pies, huye a la calle haciendo un alboroto porque sus pies de madera corriendo en la calle, sale toda la gente, llegan los carabineros, los policías, y al final Geppetto acaba encarcelado y más adelante acabará buscándolo adentro del estómago de Una ballena. de una ballena que en realidad es un gran tiburón, porque, o sea, en Collodi habla de un tiburón y luego desde Disney en adelante se ha vuelto una ballena. Yo creo también por similitud con el cuento bíblico de Jonah, donde el profeta vive adentro de la ballena. Pero sí, en fin, acaba adentro de las entrañas de un monstruo marino, pues. ¿Y cuál fue tu principal conclusión del trabajo que tú hiciste? Porque dedicarle un buen rato significa que llegaste a una idea sobre esto, ¿no? Pues yo me enfoqué en una lectura desde lo carnavalesco. De lo carnavalesco hablaba Mikhail Bakhtin, este excelente crítico ruso, a propósito de Rabelais. Y de ahí yo retomé algunos elementos para analizar en Pinocho aspectos del carnavalesco y de lo popular, porque me parecía muy evidente ese aspecto. Como mencionaba al principio, Collodi se acercó inicialmente al mundo de las fábulas con la traducción de otras fábulas, pero él de alguna manera, y por eso hablo de carnavalesco, vuelca en muchos casos de una forma irónica y divertida el sentido de las fábulas. Y eso se puede ver, por ejemplo, desde el comienzo, desde el incipit de la historia. Porque, bueno, al español sería el incipit, dice, había una vez un rey. No, muchachos, se han equivocado. Y esto para mí es una forma, entonces se puede decir una descolonización de este rey, porque generalmente las fábulas, los cuentos de hadas, nacían de esta forma, o sea, con una premisa que trazaba un cuadro de una familia real. En las fábulas generalmente, hay algunas excepciones naturalmente, pero generalmente surgía desde un príncipe o alguien de una familia real, y luego empezaban las aventuras. Por eso él dice, había una vez un rey, pero inmediatamente lo corrige y lo cambia. Y así inclusive encontramos criaturas así como muy de fábulas, como un pescador verde que realmente no tiene nada de humano, que lo quiere freír en un sartén. Encontramos una serpiente grande que nos recuerda a los grandes dragones, pero en lugar de escupir fuego por la boca, lo escupe por la cola, ¿no? Entonces hay constantemente, desde mi punto de vista, esta burla del elemento de la fábula. Y de aquí yo hablaba de carnavalesco. Bueno, si te parece, en el último bloque hablemos un poco todavía de la parte exegética, ¿no? De la parte interpretativa o hermenéutica de lo que es la historia de Pinocho. Volvemos y seguiremos tratando esto, nos vamos a la raíz de lo que significa la existencia de Pinocho como un cuento de fantasía no muy discutido en nuestros tiempos. Regresamos. Regresamos a la última parte de los libros que cambiaron la historia, en esta ocasión trabajando, comentando, haciendo una charla con Biagio Grillo sobre Pinocho, y estábamos hablando de cómo se han hecho interpretaciones de esto. A mí me parece que, como suele suceder, Biagio, hay interpretaciones que son extrapoladas, ¿no? Normalmente la dominante es que enseña a no mentir, y de pronto, pues la versión implícita de esto quiere decir entonces que siempre la mentira es algo malo, ¿no? Y se queda como que en esa normatividad. Pero hay otros intérpretes que llegan y dicen, bueno, el propio Guillermo del Toro dice, bueno, la mentira
es el principio, y la mentira y la desobediencia son el principio de algo bueno, ¿no? Es el comienzo de algo bueno, no necesariamente de algo malo. Y entonces empieza a volver relativa esta idea del bien y el mal, porque hay muchas cosas que tienen apariencia de malas según nuestros valores, pero que después resultan el comienzo no solamente de algo malo, sino que a veces, por ejemplo, la desobediencia, porque Pinocho desobedece las indicaciones que le da Geppetto, la desobediencia puede ser el comienzo de algo virtuoso, no solamente el comienzo de algo bueno, sino de algo virtuoso. Primero que nada, sin las mentiras, sin la desobediencia de Pinocho no hubiera historia, ¿no? Entonces nos quedaríamos como en el primer capítulo, sí. Él nace y allí termina. Pero también su aprendizaje tiene que ver con las mentiras, tiene que ver con la desobediencia, pero también tiene que ver con cierta ingenuidad que él tiene, ¿no? También de una forma que tal vez podremos definir fenomenológica, ¿no? Él aprende este mundo, como usted dijo al principio, y va aprendiendo también lo que es el bien y el mal encontrándose con el otro. Un otro que a veces es bueno y otras veces que es, digamos, por lo menos más turbio, ¿no? Y esta figura de los malos, o bueno, no me gusta usar la palabra villano, pero así digamos, serían el gato y el zorro, que son estas figuras como de animales que un poco por el zorro, por siempre este aspecto de la astucia, y el gato está un poco más ambiguo, de alguna manera es fiel al mismo zorro. Son los que constantemente engañan a Pinocho. Y en ese sentido hay un pasaje que a mí me llamó siempre mucho la atención porque deja de alguna manera boca abierta, sobre todo si alguien quiere leer con cierta racionalidad, con cierta lógica, lo que pasa en la historia de Pinocho. Hay un momento en el cual Pinocho, en lugar de ir a la escuela, como debería haber ido, y por lo cual Geppetto había sacrificado los últimos bienes concretos que tenía, porque Geppetto era completamente pobre, tan pobre que la estufa la tenía pintada en la pared. Entonces vende su chamarra en pleno invierno para poderle comprar un abecedario, ahí lo llaman, ¿no? Como un libro para aprender a leer. Le hace su vestidito, su gorro, y él va a la escuela, pero en cuanto va... Muy alegre, pero escucha los ruidos, las sirenas del circo, podríamos decir, y decide ya vender su libro e irse al circo. Ahí causa un alboroto en todas las demás marionetas, porque a pesar de acabar de nacer, ya era muy famoso entre las marionetas, y de esta manera ellas interrumpen el show y van todos a abrazar a Pinocho. El dueño del circo se enoja mucho y decide de alguna manera encerrar y usar a Pinocho para rostizar su comida. Pero al final lo logra hacer conmover y de ahí sale perfectamente. O sea, en lugar de ser cocido, sale con una cantidad importante de monedas de oro. Entonces, ahí es como algo que normalmente no pasa en la vida, ¿no? Si tú te metes, haces algo malo, generalmente hay consecuencias, o por lo menos esto nos diría una literatura más didáctica, más de aprendizaje. Sí. Pero de ahí, con estas monedas, se encuentra los dos malos, que son el gato y el zorro, y ellos lo engañan. Le dicen que hay un país, que no me recuerdo la traducción al español, pero sería el país del Barbajani. Le convencen a Pinocho de enterrar estas monedas de manera que creciera un árbol de moneda, algo que tal vez con el cual todos hemos soñado tal vez en algún momento. Obviamente él es engañado, roban estas monedas, él va a recogerla y no las encuentra. Entonces se va a quejar con las autoridades. El juez es un mono, un grande mono, y condena a Pinocho, básicamente por ingenuo, por tonto. O sea, porque Pinocho acaba en la cárcel
por haberse dejado engañar. Y esto es un pasaje muy enigmático que no alcanzo todavía a distancia de tiempo comprender, explicarme completamente, sino en ese sentido también otra vez del carnavalesco como de la justicia al revés. Okay. ¿No? O sea, un mundo en el cual los ladrones son liberados y las víctimas son encarceladas. Entonces, es constante en la historia de Pinocho esta dialéctica entre el bien y el mal, aunque digamos sus desarrollos no son los que un lector, bueno, sobre todo adulto, se esperaría, ¿no? Me llamó mucho la atención un comentario que hiciste al principio, porque decías que de pronto los niños se convierten en protagonistas de la historia, cosa que no sucedía con mucha frecuencia. Y la otra cosa que está presente también en los análisis y que corresponde a Pinocho, pero corresponde en general a todo lo que es la fantasía, particularmente la fantasía infantil, yo diría toda la fantasía, toda la ficción, se va convirtiendo en un referente de algo que nos es muy cercano ahorita por lo que estamos estudiando tú y yo. A propósito de que la fantasía puede ser una excelente oportunidad para conocer la verdad, no solamente para quedarnos en el mundo de historias inventadas, porque al final de cuentas Pinocho no existió. Y entonces sin embargo, se ha convertido en un referente para no mentir, se ha convertido en un referente para cosas reales. ¿Qué me podrías decir de esto? Es un argumento muy fascinante y al mismo tiempo muy, muy complejo. Más allá de Pinocho, yo creo que sí la ficción tiene este valor, porque por un lado, como usted dijo, crea una realidad. O sea, lo mismo, por ejemplo, como Gabriel García Márquez escribe Cien años de soledad y ya es una realidad el pueblo de Macondo. Sí. O sea, existe, o sea, no existe físicamente, no hay una insignia que diga aquí está Macondo, pero existe en nuestro lenguaje, existe en nuestra cultura. Lo mismo pasa con Pinocho, es un referente para los adultos que a lo mejor leen la historia a sus niños, que hoy en día siempre se acostumbra menos, es un referente para los mismos niños, independientemente de que hayan leído la historia directamente de Collodi o hayan visto la película de Disney. Entonces esto es lo que la ficción y las fantasías en particular creo que aportan hasta el día de hoy en nuestra sociedad, e inclusive una fantasía que puede llegar a ser política, porque en referencia, por ejemplo, al episodio que mencionaba hace poco, de la condena de Pinocho a pesar de ser víctima, ¿no? Habla de alguna manera de una crítica a la sociedad, una crítica política de la impunidad de quien hace villanías, de que hace crímenes, y una sociedad que muchas veces lamentablemente acaba condenando o hostigando a quien realmente sería la víctima. Y que resulta que la inocencia no es útil para la vida, la inocencia es un error, cuando a lo mejor la inocencia podría ser un factor de escala humana, ¿no? Sí, ¿no? Y absolutamente. Y por ejemplo, Pinocho, que al principio no es un niño de verdad, pero es un muñeco niño, nos demuestra ya eso, ¿no? Romper con esta idea de que los niños son inocentes, ¿no? Esta idea que en algún momento se planteó como la idea del buen salvaje, la idea que nosotros nacemos como criaturas edénicas y luego en la sociedad que nos corrompe. Sí. El que no deja de ser en parte cierto, ¿no? Pero cuentos como Pinochos o otras historias de niños nos demuestran que, o sea, los niños no son angelitos, o sea, inclusive pueden llegar a ser muy crueles. Pensamos, por ejemplo, en el cuento del Señor de las Moscas. Sí. Hay muchos ejemplos en la literatura, sobre todo del siglo XX. Aquí con Pinocho ya estamos todavía en el siglo XIX. Del siglo XX en adelante, el niño empieza a ser como una subjetividad que es reconocida, como una mirada de alguna manera crítica hacia la realidad que vive a su alrededor, sea la realidad literaria o la realidad, digamos, de nuestra vida cotidiana. ¿Cuál sería, para terminar, la versión que te gusta más a ti de
de las versiones que conoces, ¿no? ¿Cuál recomendarías tú para su lectura? ¿Como libro? Sí. Mire, para un lector mexicano, por algunas razones, a mí me gustaría recomendar una versión recién que es ilustrada por Gabriel Pacheco, que es un ilustrador mexicano. Y aparte de la ilustración, que son muy bonitas, me siento recomendar esta versión porque está escrita en un español mexicano. Y esto a mí me parece algo muy valioso porque sí, el español tiene esta facilidad que puede leerlo cualquiera, que sea en Colombia, que sea en Argentina. Pero yo digo, si se hace una versión para publicar adentro de un país, me parece un valor agregado que se pueda leer en este idioma, ¿no? Por ejemplo, regresando al Incipit de Pinocho, no es lo mismo, no porque no se entienda, pero creo que no es lo mismo decir, no muchacho, os habéis equivocado, o a decir, no muchachos, se han equivocado, ¿no? Para mí, bueno, que soy extranjero en ese sentido, Sí, claro. me siento de recomendar una versión más mexicana. En cambio, desde el punto de vista de las ilustraciones, son maravillosas, bueno, casi todas las ilustraciones, pero las que siempre me ha llamado más la atención porque son infinitamente realistas, son las ilustradas por Roberto Innocenti. Y se puede conseguir aquí también en México. Viaggio, muchísimas gracias por aceptar conversar charlar sobre este tema que parecería que debería de quedarse en el buró de los niños nada más, o de los que les gustan las fantasías, pero ya vemos que no, que rebasa estas fronteras. Gracias por aceptar esta conversación y gracias a usted que nos acompaña cada vez que salimos al aire, comentando los libros que han influido y que han determinado nuestra historia. Lo esperamos en la próxima. Que esté usted muy feliz. Nos vemos.